Estamos enfrentando ya a la conferencia de pastores, el 22 de febrero. Para hoy tenía que leer las páginas 163 al 169 de Skokel, y también 121 al 125 de Hamas. Si algunos están leyendo a Allen Hugh Ross, también podrían hacer eso en lugar de Pagan. Hoy vamos a traducir todo el Salmo 3, lo deberían haber preparado ya. Y también tenían que hacer o integrar el trabajo práctico número 2. ¿Terminaron todos el trabajo práctico número 2? Sí. ¿Sí? ¿Ya lo subieron? Bueno, déjenme ver acá. Vamos a revisar. Quiero que me compartan algunas cosas que aprendieron del trabajo práctico número 2. La primera pregunta era: ¿quién es Meshijot en el Salmo capítulo 2, versículo 2? ¿Quién es Meshijot en el capítulo 2, versículo 2? ¿Qué es lo que encontraron? ¿Qué es lo que analizaron? Impresiones, sensaciones, dígame. ¿Alguien? ¿Qué significa? Ungido, Mesías. Es, su ungido, ungido. sí, es Yo encontré, bueno, de Durham, leí que este término ¿De quién? ungido, de Durham, ¿De Turco? ¿Ok? sí. Dígame. Este término es un adjetivo pasivo, se refiere al rey elegido. La pronunciación anglicista es Mesías, Ajá. o cuando se refiere al más grande y definitivo, el Mesías. Para las naciones circundantes, intentar deshacerse de la autoridad del rey ungido sería intentar derrocar el plan de Dios. La palabra traducida al griego, Christos, transcrita como Cristo, el ungido, el rey ungido. La forma en el texto griego sería Katato, Cristo. O sea, que hace como una relación, como el ungido, el Cristo. eh, y lo que me llamó la atención acá de Pagán, eh, la partícula fórmula posesiva contra el Señor y su ungido. Pone de relieve la relación íntima, la cercanía, la interdependencia entre Dios y su Mesías. Bien. Mesías. En efecto, los procesos de unción de la antigüedad, y ahí está 1 Samuel 24, 10, 26, 11, 1 Reyes 21. Y otras cositas más, pero sería como Una interdependencia entre ungido y quién. y Jehová. Y Jehová. Ok. En el Salmo 2 es clara esa conexión, ese vínculo que hay entre el ungido y el que se sienta en los cielos, y el que se sienta en Sion. Dios tiene, lo hablamos la vez pasada, ¿no? Pero en el Salmo 2 claramente vemos dos tipos de reino. Vemos el reino universal de Dios, que es el cielo. ¿Cómo llamamos? El reino mediador. Sí, mediador. Eso está justamente sacado de MacLean, en el que Dios reina desde el cielo a través de su Hijo, desde su santo trono en Sion. Entonces vemos esa interconexión, esa dependencia, ese vínculo cercano entre el ungido, que se sienta en los cielos, en el Salmo 2, versículo 4. Algo más que vieron de Mesías. sí, Sí. según el texto que estamos viendo en el versículo 1, esta es una frase preposicional que va acompañado con otra frase preposicional antes, Sí. con la preposición al, pero en Mashiach tenemos la frase preposicional más bab, que lo hace en este sentido ya con las dos frases. Una, una bab sería una bab coordinante y significa que estos dos aspectos están al mismo nivel jerárquico. Es decir, que tanto el Mesías, que es el Mesías de Yahvé, tiene el mismo nivel, es decir, que son divinos. Es divino también este ungido. Hay cierta acción. Creo que uno puede llegar a esa conclusión. No,
no argumentaría solamente a través del nivel jerárquico por la Vav, que necesariamente el Mesías es divino, pero creo que a través del desarrollo canónico uno va encontrando la divinidad del Mesías. Claro, buena observación ahí entre estas son, incluso el texto hebreo acá, las dos frases preposicionales, al Yahweh y Beal Meshijó, claramente conectadas por esa conjunción colectiva que las forma el mismo orden jerárquico en el texto, y muestra otra vez la interdependencia de la cual estaba hablando Pagano y Osvaldo, y de la cual habla Pedro, y creo que eventualmente sí, hay esas ideas divinas y esa conexión entre Yahweh y su Mesías. Sí. Me llama mucho la atención que está bastante definido, o sea, el Joden va tercera persona en singular ya apuntando a la pertenencia, más que pertenencia a la asociación directa de Mesías, en ese sentido. Me llama mucho la atención que el término ungido se usaba anteriormente para referirse al monarca israelí. Me llama mucho la atención que se usaba para referirse a Saúl. David llama a Saúl Mesías, o el Mesías de Jehová. Igualmente se refiere los salmos a David como el Mesías de Jehová y a sus descendientes. De hecho, en Lamentaciones, en el contexto del sitio a Jerusalén, me llama la atención que cuando se refiere el profeta Jeremías al rey de Israel que llevado cautivo, se refiere como Mesías. Bueno, creo que la clave para identificar la identidad de este Mesías está en el contexto del Salmo, en el sentido de que los reyes de la tierra están gritando, rompamos sus ligaduras. Varios comentaristas, y bueno, por inferencia también creo que lo hicimos en clase, podemos llegar a la conclusión de que este Mesías tiene un gobernante israelí que Dios puso en el monte de Sion y que tiene dominio sobre la tierra, cosa que hubo un comentarista que dijo, o sea, iluso, prácticamente. Nunca sucede en la historia de Israel. Exacto. Entonces, pues ya se habla de un Mesías distinto a todos los anteriores, un aspecto muy escatológico. Y bueno, todo eso me llevó a profecías, sí, 49, 10, pasando por 2 Samuel 7, 12, 13, y hasta llegar a Lucas 1, 32, que cuando el ángel le dice a María que él iba a recibir el trono de David su padre, gobernaría eternamente. Bien, excelente. Sí, y justamente Hamilton menciona algo. WT que deberían llamamos a esto. Y él básicamente Hamilton concluye de que el término Mesías es sinónimo de Melech, de rey. Sí. Entonces, uno puede usar los Mesías o Melech. Entonces, otra vez volviendo a lo que decía Pedro, encuentro esa asociación cercana entre este Mesías y Jehová. No argumentaría necesariamente que por estar en ese orden jerárquico es divino, porque esta palabra Mesías se usa para otros reyes, y creo que Federico hizo un gran trabajo resumiendo tanto como se utilizaba con David y posteriormente con los hijos, a lo largo de que vamos viendo el desarrollo, no solo del Salmo 2, pero después más adelante nos vamos dando cuenta que esto tiene su cumplimiento. Y eventualmente el Nuevo Testamento señala y nos dice que el rey, el Mesías del Salmo capítulo 2 es justamente Jesucristo, ¿no? Eso lo vemos en Hechos capítulo 13, versículo 22, Hebreos 1:5 y Hebreos 5:5. Todos pasajes que conectan de parte de Hebreos, parte de Hechos, a la persona de Cristo con el Salmo capítulo 2. ¿Está bien? Es interesante lo que tú también dijiste la semana pasada, que Dios reina a través de su ungido, Correcto. el 2:2. Y este rey quedó marcado por la unción divina y es inviolable, nadie lo puede tocar. Ujú.
Justamente, Lucas, una consulta. Ahí en el artículo de Durham, él mencionaba un término Hofstil, Hofstil, y creo que él menciona la importancia de distinguir la diferencia entre la función sacra y divina de este rey y su interrelación. Sí. Entonces, pero ese Hofstil te suena, te dice No, algo, no me ¿no? suena. Yo lo puse así porque lo que entendí es, él relaciona al rey terrenal, eh, el cual apunta al rey escatológico que es el Mesías. Sí, Pero sí, no sé si él lo pone como en itálica, Hofstil. lo tendría que ver, Sí, ok. pero no me resonaba. Ok, bien. Y pusieron algo así. Está bastante bien. Solo quería ver que ustedes primero dijeran cuáles eran sus usos anteriores y después cómo eso tiene su eventual complicación en Cristo, especialmente San Juan, que claramente siente. Pregunta número 2 era ¿cuál es el significado de Bani en Salmo capítulo 6? Ese es. ¿Cuál es el significado de Bani? Sí, Robert. Sí, en esta parte es Dios mismo el que está hablando y aquí es una vac con novelo que traduce como si no encontraste, veo yo. Entonces vos comenta que esto marca un contraste con lo que los impíos decían o hacían en los versos anteriores, que estos reyes rebeldes tramaban contra Dios ungido, pero él ha establecido a su rey. Entonces, sin embargo, el sentido perfecto del verbo marca que Dios ya lo ha entronado. Y finalmente, cito a Steve Dawson en el comentario que dice que estas palabras firmes no solo hablan de que Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero también habla de la segunda venida de Cristo en donde reinará por finalmente. Bien, bien. Sí. Y más que nada quería que se enfoquen en la fuerza contrastiva que tiene esta VAB más un nuevo verbo, ¿no? La VAB conjuntiva, que significa y, pero con el pronombre personal independiente al de la persona singular, crea este contraste claro, enfático en el texto. De hecho, eso lo pueden ver. Fuerza adversativa lo llama así Putnam en la sección 3.2.2b. Habla justamente del uso y de la fuerza contractiva de la conjunción va más un no verbo que es el caso justamente, y crea un fuerte contraste con lo que viene diciéndose previamente, especialmente en los versículos 1 al 3, donde el foco de atención son estos pueblos alborotados juntamente con los reyes y los líderes de esas naciones. Y acá el que está hablando es nada más y nada menos el que aparece en el versículo 4, aquel que está sentado en el cielo, aquel que está entronado en el cielo, que es Yahweh. ¿Okay? Interesante que en la Septuaginta dice ego de catesta. O sea, lo decía Ross, y cuando ves que diría como, se puede decir como, decía, y yo he sido puesto como rey, Sí. pero con la fuerza, o sea, con todo esto Sí, se traduce diferente. sí, correcto. Bien. Próxima pregunta era, ¿cuáles son los distintos problemas interpretativos de Hok Yahweh Amar? En el versículo 7. ¿Sí? Justamente acá, yo puse a mi rey sobre Sion y Santo Monte, y después acá empieza el versículo 7, donde habla justamente de Asaf, ¿no? Perdón, Safar, y tiene es un cortativo esto, pero yo proclamaré el Hok Yahweh Amar. ¿Cuáles son los distintos problemas interpretativos que hay en esta frase? ¿Qué fue lo que encontraron? En el tiempo de cuando se hizo ese decreto, si fue. No. Ok, ese no era el problema entre que vean. La aplicación entera de ahí. No. Juan. O sea, lo que yo leí tendría que ver con el tema de la proposición y sobre o sea, en qué momento es que habla, digamos, el ungido y Yahvé. Ok. Porque de alguna forma, ¿no? También la parte del decreto de Joc establecía como, también como o sea, significaba como límites, ¿no?
los límites de, o sea, como diciendo cómo declarar los límites que me ha dado el Señor, pero aún unos leía ahí que esa preposición, él podía haber sido en realidad el de Dios, en algunos decían como que hay muchas variantes ahí, pero como de esa parte donde donde no hay claridad para algunos, ¿no? De si quien habla es el salmista, Jehová o el ungido. ¿No? ¿Cuál es una forma más sencilla de decir cuál es el problema? ¿Cómo se puede traducir de dos maneras distintas? ¿Quién está hablando? ¿Quién emite el decreto? Decreto de Jehová, Sí, una forma de traducirlo sería como Juan traduce el versículo 7. el decreto de Jehová, puede ser una forma. Sí, yo proclamaré Claro. el decreto El decreto De Jehová. Sí. Él dijo O- a mí. Es, ¿Ok? O- Otra forma sería como. por la ley, Jehová me ha dicho. Llamaré el decreto. Yo declararé el decreto, coma, Jehová me ha dicho. ¿Ok? Hay dos maneras de entenderlo y ahí quería que se enfoquen. Tomamos esto como una cadena constructa, el Yo puedo Joc y declarar Yahweh, el decreto de o Jehová. lo Eso sería un dividimos. genitivo. ¿Sí? El discurso empieza acá, como está marcado, o realmente Joc y Yahweh deben verse como una cadena constructa. Yo declararé, o yo proclamaré el decreto de De Jehová. coma, él me dijo, y ahí hablo también la cita, o sería, yo declararé el decreto, coma, Jehová me dijo. Y ahí cambiaría entonces el sentido del texto, ¿no? Cambia un poco, claro. Creo que los Ahí está el problema interpretativo. acentos nos ayudan. ¿De revía? Bueno, Adelante, continúa. Correcto. perdón, es que no, escucho un poco, no escucho muy bien. No, No sé si me... Ok, escuchamos. sí, Ujú. la revía sobre Yahweh, ¿existe ahí alguna Acá la Se revía, cortaría, que sí. arriba de Yahweh, Sí. ¿ok? Sí, que veía que Putnam, la revía puede marcar la palabra que viene inmediatamente delante de una cita. Entonces, quizás ahí podría ser mejor Jehová me ha dicho a mí o Jehová me ha dicho. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo. Federico. Sí. Creo que hay dos componentes que nos ayudan a ver el problema, pero el primero es exegético, con la Ole Bayore, que está sobre ¿Dónde él, está la Ole Violet? sobre él y termina en Job. Noten, la Ole Violet, que es el acento distintivo más predominante, disyuntivo, en la poesía hebrea. Dijimos que en la prosa es el atma. En la poesía hebrea es el Ole Violet. Noten aquí, el Ole Violet, como bien señala Federico, empieza acá y termina acá. ¿Ok? El Job, ese es el Ole Violet. O sea, para la tradición masoreta, el versículo, la mitad del versículo estaba ¿dónde? Ahí. Acá. Continúa, Federico. Sí. Eso por un lado. Al principio me confundí un poquito con la revía, pero me fui más que todo por el Ole Bayore, que era bastante disyuntivo. Entonces, todo esto para concluir de que lo correcto sería no identificar una relación genitiva entre el decreto y Jehová, Ok, por la sintaxis perdón, por los acentos. por la acentuación. Pero también en el contexto literario siempre se está hablando del reino en términos terrenales. El problema es en la tierra. Sí. Se menciona al Mesías como el rey, tiene las ligaduras, tiene a todos agarrados. Sí, y Eretz se repite 4 veces. Ajá. Entonces, todo esto para concluir de que el decreto está mejor asociado al contexto terrenal. Ok. Jehová es rey universal, es claro, es evidente, pero creo que el Salmo no lo enfatiza. Entonces, en el contexto literario y teológico, creo que sería mejor decir que el que está diciendo el verso 7, y ese recordatorio es muy importante, está hablando el Mesías, hasta que inicia el discurso directo.
Y él dice entonces, Jehová me ha dicho a mí. Y otro punto que me pareció muy importante es que si hacemos una relación genitiva entre Job y Jehová, entonces estamos forzando una traducción en Amar Elai muy, muy fuerte porque estamos quitándole todo sujeto, si puedo tomar prestado el término nominativo, no uso nominativo porque si no, si solo decimos Amar Elai, entonces estoy usando el sujeto Jehová, que está en uso genitivo, con Job. O sea, entonces es como forzar mucho ahí el identificar, él me ha dicho, o Jehová me ha dicho, solamente con Amar Elai. ¿Cómo lo traducirías entonces? Yo publicaré o yo anunciaré el decreto, dos puntos, o coma. Jehová me ha dicho, y abro otra ¿Quién está acá en el versículo 7? Sí. ¿Perdón? ¿Quién está hablando? Oh, el Mesías. Y luego dice el Mesías, Jehová me ha dicho. A mí. Jehová me ha dicho, que Y acá luego empieza la cita, es hijo Jehová de hablando. tú, es justamente el Mesías citando lo que Jehová había dicho. Correcto. El Mesías es el Mesías David. Correcto, el Mesías del Salmo 2. El hermano. Sí. Del Salmo 2, cuyo cumplimiento es Jesús. Pero claramente acá entonces, y concuerdo, y quería ver si alguno de ustedes, por ejemplo, les quiero mostrar, ¿alguno de ustedes revisó la Septuaginta? No, te voy a mostrar lo que dice la Septuaginta. O sea, hay dos maneras. El problema interpretativo es. El problema interpretativo es tomar este hoc otra vez, de manera genitiva. El decreto de Jehová, es decir, yo anunciaré, yo publicaré el decreto, coma, Jehová me ha dicho, dos puntos. Claramente la tradición masoreta prefiere separar el hoc del vowel por los acentos, específicamente por el ole vayore. Pero noten lo que la Septuaginta. Noten la Septuaginta. Noten la Septuaginta. Toma una posición media. Dice, diagelon, que es justamente un participio de esto, estoy declarando el precepto, ¿sí? Noten, genitivo. Curio, del Señor. Del Señor. Del Y Señor. después noten, el Señor me ha dicho. Noten que repite dos veces ¿qué? El Señor. Curios. ¿Sí? No se la juega ni por una ni por la otra. O sea, añade al texto algo que en el texto no está. En el texto no está dos veces la palabra Yahweh. No se complica. En el texto está una sola vez. Entonces, para no complicar, si no tener que tomar una decisión, prefiere mantener las dos lecturas. El decreto de Jehová, Jehová me ha dicho. O literalmente no dice Jehová acá. El decreto del Señor, el Señor me ha dicho. Curios eipen prosme, mi hijo eres tú. ¿Está bien? Noten cómo la Septuaginta en este caso es más ambivalente, no decide ir por una lectura ni por la otra, sino que añade terminología al texto que no está en el hebreo para tratar de resolver la cuestión interpretativa. Claro. Podría repetir otra vez en el hebreo, o sea, en la primera parte lo habla el Mesías, el decreto. Claro, en el versículo 7, recuerden, yo lo mencioné la vez pasada, Correcto. del 1 al 3 es un episodio. Los que se levantan. El 4, conjuntamente, el sujeto acá son los melech o Las naciones. Naciones. Malje, Eretz, ¿sí? los reyes de la tierra. De las naciones. Después del 4 al 6, el foco de atención Es está en Yahvé. el cielo, ¿sí? Que con Correcto. el Señor sentado en el trono, ¿ok? Con Jehová. Y en el 7 en quiebre, ahí está hablando el Mesías. Correcto. Del 7 al versículo 9, el foco de atención es el Mesías, ¿sí? El rey que ha sido puesto sobre Sion. Y del 10 al 12 es el salmista, ya sacando conclusiones a la luz de la naturaleza sapiencial que tienen los ángeles. Ahora, el versículo 7 abre justamente con el Mesías, con este rey,
instituido y puesto sobre el trono de Sion, hablando y diciendo, yo voy a proclamar, yo voy a declarar el decreto. Jehová me ha dicho. Y acá él cita lo que Jehová le ha dicho anteriormente. ¿Se entiende? Sí, el Mesías dice, eso es lo que Jehová me ha dicho, y luego dice lo que Jehová le dijo. Correcto. Ok. Cita, esto es una cita indirecta Mm. de lo que él le había dicho. Y esto tiene claras alusiones a qué. ¿Qué comunicación hay entre los? Sí, sí, pero este lenguaje de mi hijo eres tú, te he engendrado hoy, ¿de dónde es sacado? Si se lo ha dicho, lo tenemos que encontrar en algún lado de la Biblia. Desde que ha sido ungido, no, desde que Segundo Samuel. Segunda de Samuel 7. Segunda de Samuel 7, nosotros encontramos todo este Tú eres mi hijo, lenguaje, tu padre. lo que le conocemos como filiación, ok. este vínculo muy cercano entre el rey terrenal y el rey celestial. Sí. Entonces, el rey, el Melech de Israel, el Mesías de Israel, el ungido de Israel, también era, por así decirlo, el hijo de Dios, en el que había ese sentido de comunicación, esa filiación, había un vínculo muy cercano Sí. entre lo que pasaba en la tierra y la responsabilidad que tenía como representante del cielo. A ver. Entonces, noten que la Septuaginta trata repite 2 veces el término kyrios para poder solucionar el problema educativo. Yo prefiero, como justamente lo dice Federico, respetando los acentos mazórecas y el Ole Bayoren, hay una diferenciación entre Hok y Yahweh, no tomarlo de manera genitiva, sino como yo publicaré el decreto. ¿De qué decreto está hablando? Segunda de Samuel 7, Jehová me ha dicho, y ahí empieza a citar. Lo que Jehová le ha dicho sobre la base de la revelación previa. ¿Está bien? Y también se entendería de que es el Mesías el que está hablando por el 8, ¿no? Y el 9, o sea que le da el mismo sentido de que es el Mesías el que está hablando. O sea, el que dice yo publicaré el decreto y después mi hijo eres tú, se entiende entonces que es el Mesías el que está diciendo yo publicaré el decreto. El versículo 8 continúa realmente la cita Claro. del 7, sigue citando, pídeme o pide a mí y te daré los goim y las naciones como tu heredad. Entonces sigue todavía citando lo que Jehová le había dicho. Correcto. Que yo había mencionado, Sheul Mimení es la misma terminología que tenemos cuando Jehová se le acerca a Salomón y dice, pídeme lo que quieras, ¿sí? Y después Salomón le pide sabiduría. Son esas mismas palabras. Okay. Entonces, claramente acá también hubo la naturaleza progresiva de las escrituras, pero quería que más o menos se estén lidiando con eso, con el significado también de qué significa Hok, ¿okay? Y cómo resolvieron la cuestión interpretativa, cómo lo traducirían. Sí. Lucas, consulta, para los futuros trabajos, entonces, por ejemplo, si nos pregunta la frase Hok hasta amar, hay que ver como más. Porque yo me enfoqué como nada más en esas 3. O sea, no había visto que Hok el y Yahweh, problema lo veo entre Hok y Yahweh. Sí, Pero quieres como que expandamos un poquito. sí, claro, porque yo también Claro. puse amar también ahí. Ok. ¿Ok? Y por último, la última pregunta es ¿cuál es el significado de var? Acá en Salmo capítulo 2, versículo 12. ¿Cuál es el significado de var? Encontré que es hijo y que hay un equivalente en griego que es paideia, que también significa hijo, hija. Pero parece que la Septuaginta lo traduce como toma disciplina y el texto masorético como pesadilla. Parece que esa palabra creo que era aramea. Que entonces hay una de las personas que dice que quizás se toma prestada esa palabra porque se le está hablando directamente a las naciones para que tengan advertencia. En vez de utilizar la palabra ben. Sí. ¿Ok? Sí, yo encontré que también que es una palabra aramea y que se puede traducir como hijo de, no solamente hijo,
sino hijo de. O sea, en este sentido estaríamos hablando de que es pues hijo de Yahvé, el Mesías, ¿no? El ungido, como dándole más énfasis. a- ¿Dónde encontraste? En el diccionario. Me interesaría hablarlo. Acá claramente no hay una construcción genitiva como para traducir en T, Ok. sino que literalmente significa hijo. Sí. ¿Algo más encontrado? Sí, yo en Ros, el imperativo besar al hijo tiene la palabra aramea para hijo, probablemente porque el salmista se dirigía a reyes paganos, que probablemente hablarían arameo. Besar al hijo sería un acto simbólico, una metonimia de adjunto. O sea, los reyes conquistados y sumisos se inclinarían ante el vencedor y le rendirían homenaje de esta manera, pero aquí se está ordenando algo más que un beso. Deberían rendir homenaje, rendir el homenaje que significaría beso. Ok. Ros. ¿Algo más? Sí, en la Septuaginta también vi que se podría decir que es aférrate a la instrucción o Sí. recibe doctrina, pero que Claro. justamente, Ajá. ya que es un acto de Praxaste paideia, tiene que ver con instrucción. instrucción, exactamente, lo traducen así, y básicamente que ese significado se utiliza para adorar ídolos. En Job 31:27, 1 Reyes 19:28, Oseas 13:2, y por lo tanto el Salmo justamente está aludiendo a los reyes paganos para que se sometan y eh, adoren al verdadero Hijo, al Mesías. Y, esa fue la conexión. Bien, bien. ¿Todo lo tradujeron como hijo? Sí. Sí. Y esa sería mi interpretación también, lo traduciría como hijo también. Bar es eso, en arameo que significa hijo. El problema está en que justamente anteriormente en este salmo ya se usó la palabra ben, la palabra en hebreo hijo. Entonces ahí es donde está el quid de la cuestión. Si ya se utilizó antes ben, ¿por qué no se vuelve a utilizar ben? Sería lo más obvio, sería lo más natural, manteniendo el lenguaje hebreo. Versículo, ¿cuál fue? 7. Por ejemplo, Siete. versículo 7. Entonces ya en el versículo 7 la palabra en hebreo ya se había utilizado ben. Sí. Por eso está el problema, y por eso vemos tantas distintas. La Septuaginta lo traduce como sexta corrección, paideia es corrección. El arameo lo traduce como recibe instrucción. Incluso algunos targúmenes que lo traducen como instrucción en vez de hijo, a pesar de que es una palabra aramea. No sé si alguien vio el latín. Sí. La Vulgata, ¿qué dice la Vulgata? Yo encontré algo que traducía como besar a su esplendor, pero quitaba la palabra hijo. Sí, pero literalmente dice adorante pure. O sea, adoren en pureza. Sí, puramente. Puro, Con puro, sí. pureza. Entonces, noten que incluso la Vulgata lo traduce distinto, probablemente presuponiendo que esto no es arameo, sino que es hebreo. Hay un término en hebreo que es por, que significa pureza. Entonces, si nosotros sacamos Sí. las vocales, en vez de leer par, leemos por, entonces la Vulgata no estaría tan mal en la traducción, estaría entendiendo que esto es un término hebreo, no tanto arameo, y lo traduciría como puramente o con pureza. De hecho, también hay otro término hebreo que es par, y que se traduce como limpio o puro. Sí, yo encontré en el mismo diccionario encontré que es limpio, puro. Sí, Y bueno, no sé si tenga algo que ver porque lo encontré en Proverbios 31:2 también, donde se menciona 3 veces y precisamente habla mucho sobre la santidad y la pureza. sí, No sé si tenga relación sí. ahí. Sí, yo como asocio la postura, sí es raro, uno esperaría que el salmista utilizara ben, porque ya utilizó ben anteriormente en el versículo 5, pero si nosotros tomamos la postura desde que el versículo 10 en adelante el salmista se está dirigiendo a las naciones que son Goyim, que son pueblos, que son extranjeros, entonces arameo sería la manera de referirse a ellos. De hecho, esta palabra es en Daniel capítulo 7, Ok. se traduce como hijo.
Entonces, y es básicamente, creo que es Craigie y hay otros más que adoptan esta postura. Me imagino que Ross también. eh, pero tratarlo y traducirlo como hijo, de besar al hijo, ese es es un acto de sometimiento de parte de estos líderes que supieron estar acortados y tramar en vano desde el principio y que quieren romper las cadenas y sus ligaduras de la potestad tanto del ungido como de Jehová. Y le dice el salmista: hey, lo mejor que pueden hacer es rendirse, acepten, sean amonestados, reciban la instrucción, adoren con temblor, como dice anteriormente. Hay 4 imperativos antes, este es el quinto, y besen al Hijo. La última demostración de adoración pura es besar al Hijo, rendirse a sus pies, y esto es lo que les manda para entrar en el camino de la felicidad que se describe en el Salmo capítulo 1 de la bienaventuranza. Entonces, yo lo traduciría como un término arameo. Par, creo que es la mejor lectura posible, de hecho es la más difícil aceptar, entonces creo que ese es uno de los principios también de la crítica textual, la lectura más difícil, por lo general es la más original. Hay otros pasajes que tienen ben, pero probablemente sean manuscritos que quisieron acomodar el lenguaje al uso de ben en el versículo 7. Además recuerden que en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, Dios le promete a David que su futura descendencia sería un hijo de Dios. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 7, versículo 14, que eso encaja muy bien con esto del Salmo 2.12 y el Salmo 2.7 otra vez. Todo el contexto del Joc que él está citando se remonta al 2 Samuel capítulo 7, específicamente versículo 14. Que va a haber un hijo de Dios. Y esto es afirmado precisamente ¿dónde en el ministerio de Jesús? ¿O cuándo? ¿Cuándo escuchamos estas palabras? En el bautismo. En el bautismo. Sí, mi hijo, ¿Y dónde más? Transfiguración. La transfiguración La transfiguración. O sea, tanto en Mateo Sí. 3.17 como en Mateo 17.5 se escucha. escuchamos las palabras del cielo. Este es mi hijo amado. Mi hijo eres tú, hoy te he... ¿Cómo dice acá el texto? Sí, tú eres mi hijo. Mi hijo. Entonces, es afirmado tanto en el bautismo como en la transfiguración de Jesús. Sin embargo, a pesar de que es afirmado desde el cielo en Mateo 3.17 y en Mateo 17.5, solo después de haber resucitado, Cristo se convierte en el Hijo engendrado o en el Hijo de Dios con poder. Noten que en Romanos 1.4 dice que Él se convierte en el Hijo de Dios con poder. Agrega las palabras, con poder. ¿Solo después de cuándo? De la resurrección. Hechos capítulo 13, 32, 33 afirma exactamente lo mismo, que Él viene a ser el Hijo engendrado o el Hijo de Dios con poder después de haber sido resucitado. O sea, en la resurrección, Cristo pasó de ser el Mesías anticipado al Mesías confirmado. ¿Se entiende eso? A pesar de que en el bautismo y en la transfiguración ya había sido anunciado que este era el Hijo de Dios, solo después de la resurrección se convierte en el Hijo de Dios con poder, en el Mesías confirmado. Y eso lo vemos en Mateo 28, 18, donde dice que toda potestad le ha sido dada. En Hechos 2, 32 de nuevo. En Filipenses capítulo 2, del 8 al 9, se le dio un nombre sobre todo nombre. Por eso es que todos los que se refugian en Cristo y le siguen son llamados hijos de Dios, como dice Apocalipsis capítulo 21, del 6 al 7. Porque Él es el Hijo de Dios con poder, no solo anticipado, sino confirmado tras su muerte y su resurrección. Perfecto. Lucas. Entonces, Esa era otra cuestión que yo tenía en mi nota que no compartí la vez pasada a propósito por estar esperando este momento. Pero su pregunta la cuarta pregunta debía más que nada enfocarse en el término par y sus connotaciones. Lucas, entonces podríamos resumir esa idea que el versículo 7, cuando habla de hijo, Dios está dirigiendo a su rey. Y hay un autor que es Ellison que dice que es posible que el escritor use acá en el 12 deliberadamente la palabra extranjera, palabra prestada, para dramatizar más la intención de que es el hijo, pero es el heredero al trono. Sí.
Sería como la diferenciación del 7 y el 12. Correcto, correcto, porque la audiencia es una judía. Mm. Profe, ahí yo leí un poquito, no sé qué tan descabellado esté o qué tan acertado sea, que utilice esta palabra bar y este autor dice que podría haberse usado en lugar de ben para evitar la conjunción de las dos sílabas que suenan igual con la anterior que es pen. Sí, correcto. No, eso es cierto también. Esa es otra posible explicación. Para que no sea ben pen. Correcto. Con la palabra que sigue después. ¿Sí? Corta uñas otra vez. Una lima. Rodolfo, creo que tu micrófono está abierto. Bien. Sí, esa es una buena observación y si lo pusieron en las notas estaba bien. Bueno, quiero que después suban sus trabajos, o ya lo deberían haber subido. Ahora vamos a saltar al Salmo capítulo 3, traducirlo todo y ver las mismas observaciones que venimos haciendo desde antes, pero antes de eso voy a hacer una introducción al Salmo 3, ¿parece? Como dije, el Salmo 1 nos introduce a la senda de la bienaventuranza, a la senda de la bendición, al camino de la felicidad. Eso es justamente lo que argumenta, de hecho, Hans Joachim Kraus, cuando dice que este Ashrei Haish, bienaventurado el varón, esta fórmula de felicitación, lo llama él, viene justamente a sustituir la antigua fórmula de Baruch, bendito. ¿Sí? La senda de bendición, la senda de felicitación, la senda de felicidad está introducida en el Salmo 1. Cuando seguimos yendo a través del Salmo, nos damos cuenta que esa senda de bendición está reservada para ¿quiénes? Para los justos. Está reservada para los justos, que según los justos del capítulo 1, ¿quiénes son? Los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche, y, no debe pasarse desapercibido, que ¿quiénes son estos justos? Los que han besado al rey, al bar, al hijo de Jehová. ¿Okay? Aquellos que han besado a Jehová, aquellos que meditan en la ley de Jehová de día y de noche, pueden acceder a esta bendición del Salmo capítulo 1. O sea, Salmo 2 nos garantiza que una vida santa resulta de una vida de satisfacción porque Jehová reina. ¿Okay? Solo una persona puede tener una vida santa que está satisfecho en el hecho de que Jehová reina desde el cielo y un día gobernará toda la tierra desde Sion a través de su ungido. Dios se sienta desde los cielos, como vimos la vez pasada, desde la eternidad pasada, y lo hace hasta la eternidad futura. Salmo capítulo 2, versículo 2 dice que Jehová reina a través de su ungido. Pero, si algo nos sorprende inmediatamente cuando leemos el Salmo 3, es que el ungido de Jehová está huyendo de delante de Absalón su hijo. Noten eso. Canónicamente nos introdujo a la senda de la bienaventuranza, de la bendición de Dios. Después nos dice cuáles son, por así decirlo, ¿quiénes son los que entran? Los que entran son los que besan al Hijo, los que meditan en la ley de Jehová de día y de noche. Y en el Salmo 3 nos presenta ante un dilema, porque nos dice en el Salmo 2 que su Hijo es el que va a gobernar desde Sion, y vemos al Hijo, al ungido, al Mesías, lo vemos que huyendo de Absalón su hijo. O sea, ¿dónde está la supuesta senda de bienaventuranza del Salmo 1 al Salmo 3? ¿Cómo es posible que David someta a las naciones si ni siquiera puede someter a su propio hijo? Ese es el dilema que nos presenta el Salmo 3 de inmediato. ¿Okay? No puede ni siquiera sublevar a su propio hijo y quiere con una vara de hierro desmenuzar a todas las naciones. ¿Cómo es posible? Ese es el dilema que el Salmo 3 nos presenta. Y eso lo vemos todo inmediatamente en el título. Por eso hemos argumentado que los títulos son inspirados, presentan información clave del aspecto del texto. Y aquí es donde la estructura del libro 1 nos ayuda. Cuando nosotros empezamos a ver la estructura más amplia, macro, a nivel macro, del libro 1 de los Salmos, vamos a empezar a percibir cómo nos ayuda a entender mejor el Salmo 3. Noten que las promesas a David están en un proceso de ser cumplidas. Después del título, la primera palabra del Salmo 41, ¿saben cuál es?
Después del título, la primera palabra del Salmo 41, ¿cuál es? Mi lengua. Ashre. Es la misma palabra que aparece al principio del libro. Acuérdense, el libro 1 del Salmo, de los Salmos va del capítulo 1 al capítulo 41. O sea, este libro abre y cierra de la misma manera. Abre con el Ashre Haish y cierra ¿con quién? Con el Ashre. Con el Ashre. O sea, forma lo que llamamos una inclusión. ¿Ok? Abre de esta forma y termina de esta forma. O sea, hay un vínculo claro entre el Salmo 41 y el Salmo 1 y 2. ¿Sí? Es la cara y la contracara del libro 1. Y eso está claro lingüísticamente hablando. Si nosotros leemos el Salmo 41, nos damos cuenta que el Salmo 41 en esto dice, te conozco o te conocí, que tú te has agradado en mí. Noten, en esto conocí que tú te agradaste en mí o tuviste placer en mí. ¿Y qué es lo que tuvo placer? De que su enemigo, mi enemigo, no le ganó básicamente. No le ganó, no sé cómo la traducción. Acá lo traduce, sí, no hizo no le ganó la victoria en la guerra, básicamente. Hay que ver cómo lo traducen. Sí, no cante victoria sobre mí, no triunfe sobre mí. Te has agradado en esto, en que mi enemigo no cantó victoria sobre mí. Cierra el Salmo 41. O sea, el libro 1 del Salmo, del libro de los Salmos, cierra celebrando las victorias de David sobre sus enemigos. Tú, Jehová, te agradaste en esto, de que mis enemigos no cantaron victoria. Es decir, que yo los conquisté a ellos. La palabra que se traduce acá como agradado, ¿saben cuál es? Es la misma que se usa en Salmo capítulo 1, versículo 2, para referirse a que el justo se agrada, se deleita en la ley de Jehová. Otro vínculo lingüístico que nos dice que el Salmo 1 y 2 son la cara y la contracara es el Salmo 41, están unidos, ¿ok? Es una inclusio, forma un gran inclusio, ¿ok? El que se deleita en la ley de Jehová, y acá dice, tú te agradaste, tú te deleitaste en mí al no darle la victoria a mi enemigo, sino que yo he tenido la victoria. ¿Okay? O sea, David se deleitó en la ley de Jehová y por lo tanto a Dios le agradó darle un triunfo sobre sus enemigos. Entonces, ya para el final del libro 1, David hereda algunas naciones tal como se prometió en el Salmo capítulo 2 y en 2 de Samuel capítulo 7. Vemos un desarrollo del cumplimiento del Salmo 2. Algunas naciones han sido conquistadas, por supuesto que sí. David canta victoria acá, al final del libro 1. Pero la promesa fue dada no solo a David, sino también a su descendencia. Eso lo sabemos en 2 Samuel 7, Salmo capítulo 89, versículo 3 al 4. O sea, sabemos que la vida de David fue tal vez el mayor conquistador israelita, no hubo nadie más victorioso que él, pero él no heredó todas las naciones de la tierra, lo sabemos. Por eso es que decimos que el Salmo 2 tiene todavía un cumplimiento escatológico final en el futuro. Pero también sabemos que la promesa de que Dios le iba a dar la descendencia a él y a sus hijos no estaba reservada solamente o terminaba en David, sino también en su prole. Ahora, la transición de liderazgo no siempre fue fácil, específicamente en Israel. Primero, nosotros sabemos que vino el golpe organizado de Absalón. Absalón, su hijo, se levanta en 2 Samuel capítulo 15, del 1 al 12, y trata de quitarle el reino, quitarle el trono. Y luego viene la conspiración de Adonías, en 1 de Reyes capítulo 1, versículo 5. Y al final nosotros sabemos que Salomón sucedió a su padre en el trono de Israel, en 1 de Reyes capítulo 1, y esta transición de reinado queda grabada justamente en el desarrollo canónico del Salterio al final del libro 2. ¿Por qué? ¿Cuál es
el último capítulo del libro número 2 de los Salmos. Va del 42 al 72. ¿Saben cuál es el título del Salmo 22? Para Salomón. Para Salomón. ¿Sí? Entonces, incluso en el desarrollo canónico, cómo están siendo ordenados los libros y los salmos, hay una especie de cumplimiento, hay una especie de organización de los salmos en virtud del desarrollo de las promesas de Dios y su cumplimiento. Ya para el final del 72 vemos ese traspaso o el hecho de que Salomón sucede a David en su trono, y en parte tanto la realeza como las promesas fueron efectivamente transferidas a Salomón su hijo, de acuerdo a lo prometido en 2 Samuel 7, 11 al 16. Pero sabemos que Salomón no es el cumplimiento de lo que el Salmo 2 promete, porque por lo que pasa justamente en 1 Reyes capítulo 11. Él queda fascinado con todo el poder que tienen los caballos, se casa con miles de mujeres, y tiene tanto poder, y todo lo que Deuteronomio había prohibido lo termina haciendo. Entonces sabemos que él no es eventualmente ese rey que va a traer el cumplimiento del Salmo 2, y esto lo vamos a ver si seguíamos analizando la estrategia de cómo cada libro fue puesto en su lugar. Hay toda una estrategia del que compiló el libro en podernos narrarnos la historia de estas promesas, su inicial cumplimiento, pero todavía su cumplimiento frustrado, de que viene Salomón y Salomón no puede. Y por eso después, en el Salmo 90 viene, que está al principio del libro número 4, y nos tiene que llevar all the way back, ¿a qué? A Moisés, para recordarnos que Dios no le ha dado su espalda a su pueblo y que de él todavía va a cumplir su promesa. Pero ninguno de estos que se hemos mencionado, ni David, ni Salomón, ni Moisés, son ninguno de los que van a cumplir todas las promesas. Alguien mejor que va a venir. Entonces, vemos todo este movimiento canónico y cómo está todo equitativamente organizado para narrarnos la historia. Y el Salmo 3 nos presenta, nos sacude desde el principio con esta realidad. De que, el Salmo 2 habla de que alguien desde Sion va a reinar y va a gobernar a todas las naciones y va a ponerlas en su lugar de una vez por todas, y nos damos cuenta, David no es esa persona. El Salmo 3, en el título, nos dice que David no es el cumplimiento del Salmo 2, claramente. No puede ni siquiera sublevar a su propio hijo. ¿Cómo va a sublevar al resto? Por eso nosotros tenemos todas estas marcas, tanto en el Salmo 2 como a nivel canónico más amplio, para empezar a observar de que esto tiene todo un lenguaje escatológico que mira hacia adelante, y que puede cumplirse y debe cumplirse en un descendiente de David. Es una pequeña introducción al Salmo 3. Ahora, déjenme mostrarles lo primero que yo les dije que había que hacer al analizar los salmos es poder dividirlos según sus acentos. ¿Sí? Esto nos da la estructura más básica del Salmo 3. ¿Sí? Entonces, acá queremos dividir el Salmo 3 según los acentos disyuntivos. Acá noten, Mismor le David, tenemos acá abajo ¿qué? El Adna. El Adna me dice que acá está la mitad lógica según la tradición masorética. Acá en este caso no hay un Ole Bayore, pero está funcionando en su lugar como la división principal del versículo 1. Versículo 2, lo mismo. El Adna. ¿Sí? Versículo 3, noten la presencia del Ole Bayore. ¿Sí? Versículo 4, Adna. Versículo 5, Adna. Noten que acá tenemos ya otras cuestiones. Acá tenemos Revía, tenemos Ole Bayore, tenemos Adna y tenemos Sospasuk al final. ¿Sí? Adna de nuevo. Bueno, así sucesivamente pueden ir viendo todo el Salmo. Y después yo acá agrego al final, por supuesto, el Salmo capítulo 3, versículo 10. Si ustedes lo van a buscar en la Biblia y no lo encuentran. ¿Por qué? Porque esto en realidad es lo que aparece al principio del capítulo 4, versículo 1. ¿Se acuerdan que yo les dije que cualquier nota musical al principio de un salmo realmente pertenece al salmo anterior según la teoría de Thurlow? ¿Okay? Entonces yo acá lo pongo como el versículo número 10 del Salmo capítulo 3. ¿Okay?
Entonces, una vez divididos los salmos, después, según los acentos disyuntivos, nosotros queremos determinar la jerarquía básica del texto. No solo queremos determinar la estructura más básica, sino que queremos establecer cuál es los distintos niveles de jerarquía. ¿Qué partes son más dominantes que otras en el texto hebreo? ¿Y qué está subordinado a qué? Porque eso me va a ayudar a mí a poder tener el sentido más básico de la oración. Entonces comenzamos con el versículo 1. Versículo 1, noten, Ismor le David, Bebarjo, Mikune, Absalom, Beno. ¿Okay? ¿Quién lo quiere traducir? Te ganaron acá, Pablo. La próxima voz. Salmo de David, cuando huía de delante de Absalom, perdón, su hijo. Entonces, ¿Cuándo huía de quién? de delante del otro, delante de Absalom, su hijo. Delante de Absalom, su hijo. Salmo de David cuando huía. Noten ahí, nosotros tenemos esta frase preposicional de David, yo la pongo abajo de Mismor, está subordinada. Esto es la primera señal jerárquica del texto. ¿Se acuerdan? Yo le dije, las frases preposicionales están subordinadas a algo más. Claro. En realidad las frases preposicionales son eso, son frases añadidas que le dan color al texto. Entonces la frase preposicional le David está subordinada ¿a qué? A Mismor. ¿Están seguros? Cuando huía. ¿Puedes repetirlo? ¿A qué está subordinado le David? Cuando huía. Abajo, ¿no? No, ¿A Mismor? Entonces, ¿cuál sería su relación? No. está especificando ahí. No es genitivo. Bueno, genitivo es el alamed. ¿Está indicando qué? Está especificando el salmo, mejor que el salmo de David. ¿Autoría? ¿Y a qué está...? Es como el Salmo 23, lo que vemos, Ok. la nave atribuye el salmo al autor David. La respuesta está bien y está mal al mismo tiempo. ¿En qué sentido? Técnicamente está subordinado o, según lo que tenemos en el texto, está relacionado a Mismor. Es un salmo que le pertenece a David. La lamed indica una lamed de pertenencia, o de autoría. David escribió este salmo.